Pues buenos días, paisas. Miren, ayer por pura pereza, no me excuso, sí, fue pura pereza y desidia. No hice el primer video que debí de haber hecho de Génesis. El primer versículo de la Biblia, nada más con ese tiene uno, sí, con ese versículo, con ese tiene cualquier doctorado en teología, cualquier pastor, cualquier predicador, con ese solo versículo tiene para toda su vida tratar de explicar o de exponer o de evangelizar a las personas. Si se hace un estudio exhaustivo, ¿sí? Tan solo con ese versículo tiene para que tenga material para todo un año o más. ¿Que por qué? Dejen que aquí viene uno atrás de mí y me viene puchando, y no me gusta que me vengan puchando así. Porque pase, porque así, mira, ahí va recio. Si así vengo yo recio, pues no conviene, porque el primero que van a parar es a mí. Bueno, eso es aparte. Entonces les decía que Génesis 1:1 es tan grande ese versículo. Es ese versículo, tan solo ese versículo, el primer versículo de la Biblia, contiene toda la Biblia en él solo. ¿Sí? En ese versículo solo contiene toda la Biblia. Van a decir, ¿por qué? Porque ahí caben todos los versículos, toda la Biblia ahí cabe, y toda de ahí, de ese inicio, de ahí surge. ¿Sí? Es increíble la palabra de Dios cuando la estudias en hebreo, en griego, en el idioma o dialecto que la estudies. Mayormente si es en el hebreo, porque el hebreo no solamente consiste solamente en el hebreo de ahora, o en el hebreo bíblico, o en el hebreo pictográfico, ¿sí? Del tiempo de Moisés. O sea, incluye una gama de tiempos históricos, ¿sí? Entonces no me quiero meter tanto en eso, pero pues es necesario que conozcan eso, ¿sí? Para que comprendan bien por qué Génesis 1:1 es así de profundo. Imagínense, es donde Dios dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque se bajan preciosísimo estos. ¿Aquí? Entonces de ahí empieza. Quisiera mostrarles las pantallas, ¿verdad? O el dibujo para que fueran entendiendo del hebreo. ¿Por qué es tan profundo este versículo primero de la Biblia? Ahí es donde está el primero, ¿sí? El nombre de Dios contenido. Está el nombre de Dios, cómo iba a ser. Habla del Redentor, ¿sí? Allí habla del templo, habla del pacto, porque iba a ser un pacto, ¿sí? Tengo que hacer pausa porque mi mente tiene que estar concentrada también en el manejo. Y ustedes saben, hay
youtubers que hacen sus videos y no paran de hablar porque pues traen sea su camarógrafo o sea su conductor, y pues yo no. Tengo que estar concentrado también en el manejar, entonces esto lo hace un poquito más difícil para mí. Pero me gusta, ¿sí? Porque mi mente se despierta más en hacer dos actividades al mismo tiempo. Miren. Voy a tratar de ponerles unas imágenes de lo que es el Bereshit. Ese es el primer versículo de la Biblia y voy a ponérselos aquí. Es ese. Ay, van a decir, ay caray, ¿por qué ando haciendo videos así didácticos, videos didácticos manejando? Porque a mí se me hace, ¿cómo les diré? Se me hace agradable, ¿sí? Se me hace bonito, y más cuando son temas de estos, pues sí, o siendo temas bíblicos, sí tiene que ser en un lugar fijo donde se puede hacer y mostrar, como ahorita, ¿verdad? ese tema del Bereshit en el sí, o en el principio, sí, es lo que significa en o estar. Bereshit, primicia, principio o principal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Digo que tengo que estar atento. Bueno, sé que no voy a ni siquiera a rasguñar en el principio, ¿sí? Ni siquiera es eso. Menos creó Dios los cielos y la tierra, menos eso. ¿Por qué es tan largo? Les dije, si se hace un estudio exhaustivo y cronológico y escatológico de todo el significado de esos dos primeros párrafos, pues les digo, cualquier predicador tiene hasta todo un año para sermones, enseñanza, exposiciones, ¿sí? Para todo un año, ¿sí? Tan solo en él, ¿sí? Tan solo con eso, en él, menos el principio. Porque ahí está la palabra de el yo soy, ¿sí? Cuando dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Cuando le dice a Moisés, si me dicen que les diga quién me envió, ¿qué les digo? Pues les dices, el yo soy me envió, y ahí está contenido. Y también lo ves cuando Cristo, ¿sí? Que les dice destruir este templo y yo en 3 días lo edificaré, y le hacen bullying ahí los sacerdotes del templo, ¿verdad? Y los escribas y los fariseos. O sea, ¿cómo crees? Este templo se construyó en 40 años y tú en 3 días lo reedificarás. Y ya cuando él muere, los mismos apóstoles se dan cuenta que él hablaba de su templo. ¿Y qué es el templo? ¿Sí? El templo de Dios en la tierra.
Ese es en el principio. El Bereshit. ¿Sí? El tabernaculó. O tabernáculo. Pero dice él tabernaculó con su creación. O sea, el tabernáculo de Dios en la tierra. El templo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que vuestro templo, vuestro cuerpo es un templo de adoración. ¿Sí? Y ahí es donde cae la gente en idolatría a veces. Sí, porque anda adorando a dioses con minúscula, a dioses extraños, ajenos. ¿Sí? Eso significaría como en el matrimonio. Sería adulterio. Nada más que acá es adulterio espiritual. Pero adulterio de que tú estás casado con tu esposa, pero tú andas adulterando con otra, ¿sí? Y así hacen las personas, adorando ídolos extraños o imágenes extrañas. Están adulterando, están idolatrando. Entonces, para eso Dios te dio tu cuerpo, ¿sí? Para que adorases al Dios verdadero, ¿sí? Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Es Cristo cuando dice eso. Entonces, ¿se imaginan? Les dije que yo no iba ni a rascar, ¿sí? La primer párrafo, el primer línea, o ni siquiera en él. ¿Sí? Ni siquiera alcancé a rascar en el principio. Porque es bien profundo. Pero ahorita aquí me voy a parar y voy a mostrarles las gráficas. Y ya ustedes van a entender un poquito más, ¿sí? Porque eso está cuando haces el estudio y entonces ahorita en estos tiempos pueden hacer un estudio de la Biblia y buscar qué significa, ¿sí? Fácil. Ahora, ¿sí? Porque ya tienen todo, ¿sí? Ya tienen todo. Miren, aquí les voy a mostrar otras. Ay, perdón de los dedos. Ahí, si lo miran. ¿Sí? Así. Pacto, cruz. Sí, ahí lo ven. Espero que se vea bien porque de teléfono a teléfono ustedes saben que se pierde, ahora sí, la señal y ya no se mira bien. Y todos estos, para avalarlo, nomás para que vean, solo anoté una cantidad pequeña de versículos que hablan de eso, ¿sí? 13 minutos llevo. No voy a hacerlo más largo de 18. Entonces, miren, cuando habla de eso, vamos a ir a Colosenses 1:15 y Romanos 11:36 para que vean, ¿sí? Déjenme, voy a la Biblia. Quisiera hacerlo fluido, pero dice, Él es, en el principio, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí muchos malinterpretan el versículo, ¿sí? Porque dicen, ves, este es el primogénito de toda la creación. Ese es el primero o la primer criatura que Dios creó, hablando del verbo o de Cristo. Pero no le dan el sentido al que Dios se refiere, ¿sí? Porque aquí si ustedes se van a otros textos bíblicos, entenderán el qué significa. Sí, Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? O sea, el Dios que no se miraba, que no tenía rostro, que no tenía
apariencia, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible. Dice, el primogénito de toda la creación. O sea, desde allí, él es el que empieza la creación, ¿sí? Les dije, vamos a ir a entendiendo los textos y luego nos vamos a Romanos 11:36. Digo, tengo que estar buscando porque no traigo la Biblia aquí, ¿verdad? Y luego que el teléfono está lento porque tengo que estar con el internet y no me ha bajado para que se conecte. Se pone muy lento. Bueno, ahí me disculpan, ¿sí? Porque está demasiado lento. Ok, aquí está. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo creado, sean tronos, sean potestades, sean visible, sea lo invisible, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, ¿sí? Eso es lo que Dios dice en su palabra. En otra versión, sí, porque ustedes saben, en la transliteración o lo que se pasó cuando se transliteraron los textos, para que la gente lo entendiera o lo comprendiera más, pues muchas palabras cambiaron de acuerdo al significado del hebreo o del griego, según se hiciera la transliteración o se cambiara al idioma que se estaba tratando de imprimir la Biblia, ¿sí? Se cambiaban palabras, hasta la fonética. Entonces, de allí hay una pequeña, no confusión, sino una transliteración diferente a lo que significaba totalmente del hebreo original. Les digo, el hebreo bíblico, el hebreo del tiempo de Moisés pictográfico, y luego el griego, ¿sí? Y el arameo, todo tuvo que ver. Entonces, para aclarar todo eso es un poquito complicado porque tenemos que tener enciclopedias y todo esto para estarles mostrando, porque van a decir, necesitamos las pruebas, como la gente que dice, necesitamos pruebas de ver que Dios sí fue el creador, cuando las pruebas están, ¿sí? Las pruebas están. Los grandes egiptólogos o estudiadores de la historia, ahora sí valga la redundancia, han encontrado desde tiempos antiguos, pues, que solamente hay una forma de mostrar que la Tierra no fue el Big Bang, sino fue alguien que tuvo una gran inteligencia al crear. Imagínense, yo les decía a unas personas que me decían que no creían en Dios, y yo les dije, pues es bien fácil. Y un día estábamos en una iglesia de esas tradicionales, ¿verdad? Que le dicen a la Iglesia Universal, ¿sí? Ya ustedes sabrán qué significa Iglesia Universal. Y estábamos en un huerto de esa iglesia y me decían, a ver aquí, demuéstrenos aquí que Dios fue el creador. Y les dije, ok, está fácil, miren. ¿Ustedes creen que una explosión, qué pasó en Hiroshima y Nagasaki? Fue una explosión. Y en esa explosión se creó, o se cambió, o se malformó, ¿qué pasó con la vida? ¿Verdad que no se creó? Se destruyó la vida y fue una explosión. Pues el Big Bang, supuestamente dicen los científicos que no son creyentes, que eso fue, en el principio fue una explosión
de gases, y los gases crearon piedras, planetas y todo lo que hay. ¿Y ustedes creen que esa explosión, sin sabiduría, sin conocimiento, sin ética, sin nada, iba a crear todo lo que existe, los planetas, calcular sus órbitas, su tamaño, sus dimensiones, sus tiempos, así tan precisos? ¿Solo una explosión así? Es tan grande, es tan absurda la ignorancia que a veces hasta me da no sé qué. Se necesita 20 millones más fe para creer eso que creer en Dios. ¿Sí? Se necesita, si ustedes lo analizan, se necesita 20 millones más veces fe para creer en la explosión de los gases que creer que Dios puso su mano, su sabiduría, su poder, su omnipresencia, su omnisciencia para crear este universo. Porque mire, les decía yo ahí a esos muchachos, ¿cómo creen que esa explosión iba a crear diversas plantas ornamentales con diferentes colores, variados, infinitos, y otro más, diversos árboles frutales con diferentes semillas, diferente sabor, diferente textura, diferente color? ¿Cómo va a ser posible que una explosión tuviera la capacidad de crear esto? Dice, no, es que tenía que ser causa de la evolución, o sea, un gusano, coacervato, un virus, un microbio, fue evolucionando, y de ese bacteria o microbio o partícula, de ahí salió toda la vida. Pudo haber salido un género, pero no todos los géneros. Pudo haber salido una semilla, pero no todas las semillas. Entonces, si ustedes lo analizan, es una locura irracional, honestamente. Dice, como les digo, Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él, y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a ver Juan 3:16. Ya ese versículo pues lo debes de saber fácilmente, ¿verdad? Porque pues es... Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, ahí ya ese es el texto. También, como les dije en el otro de Colosenses, que hay personas o religiones que se basan en sus predicaciones, en sus enseñanzas, que es un ser creado Dios, Cristo o Yahshua, ¿sí? Que es creado primero por Dios, pero es unigénito. Lo mismo en Colosenses, ¿sí? Es un solo género, y el único que tiene solo un género es Dios. O sea, de ahí partió la vida, de ahí salió todo lo creado, todo de allí, de Él. Por eso dice, porque por medio de Él y para Él y subsisten todas las cosas. Y aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese era el plan, imagínense, desde el principio, el plan y propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, no lo voy a extender un poco más, así que solamente lo voy a dejar hasta ahí, y espero para el próximo, si ya tener gráficas y gráficas y notas bien claras para estárselas mostrando, para que ustedes vean que no es nada más hablar así porque sí, no es solo eso. La Biblia tiene que ser, es palabra de Dios, contiene la esencia de Dios, contiene el propósito de Dios, el plan de Dios. Muchos dicen que es
el instructivo, ¿sí? Donde están las instrucciones de Dios para su creación, nosotros. Y pues es más que eso, ¿sí? Es un libro que contiene toda la historia de Dios desde el principio. Entonces, les digo, ya la controversia que hay, que si le faltan libros, que si hay religiones que le pusieron, otras que le quitaron, eso, si ustedes hacen el estudio por qué hay libros que no deben de estar en el canon, pues ya es otra cosa que se metan. Pero si no entienden el primer texto o el primer versículo de la Biblia, ¿cómo pueden entender algo escatológico de por qué sí hay unos libros en cierta religión y otros no? Los libros históricos, la gente le dice los libros apócrifos, no, son libros históricos que se escribieron cuando Dios no estaba hablando a la gente, por las personas que los escribieron, ¿sí? Y hay muchos, son 7 libros que están ahí, pero son históricos, ¿sí? Que contienen palabra de Dios, sí contienen, porque ellos las personas que los escribieron tuvieron que tener una relación con la palabra de Dios desde el principio, ¿sí? No escribieron nada más porque se les ocurrió escribir. Pero lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? La que conocemos hoy, nosotros los cristianos fundamentalistas, es cuando Dios estaba soplando su palabra primero a Moisés, el Pentateuco, ¿sí? Imagínense, si no es palabra de Dios, cuando una persona iba a saber desde el principio de la creación tanta historia, tantos nombres, conocerlos y estarlos escribiendo. Díganme, una persona que tenga esa capacidad mental como hizo Moisés de escribir tantos nombres solo en 5 libros, desde la historia, con fechas, con términos, con ubicaciones, así. Por eso les digo, es comprobable que es palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo, el Abacadosh, estaba soplando la palabra a Moisés, a Moses, ¿sí? De la manera que él lo hizo y él la escribió. Solo que ahí está el hebreo pictográfico, porque Moisés estaba haciendo eso, porque acuérdense de dónde salió Moisés, de Egipto. Entonces, él, para escribir la palabra de Dios, lo escribió en hebreo pictográfico. No lo escribió en el lenguaje egipcio, ¿verdad? De Egipto. Pero les digo, es que es bien profundo cuando se ponen a hacer el estudio. Miren, ya saben, mi propósito de los versículos es para que vayan conociendo el plan de Dios para su vida. Y honestamente yo les recomiendo que lo hagan, que lo estudien. O váyanse a estudios bíblicos de su religión. Pero no se vayan al sincretismo, sí, porque ahí ustedes van a estar igual que el plan de los monjes que fueron a conquistar, o iban con los conquistadores, porque les van a anteponer imágenes, idolatría y todo eso, y ya caen en la perversión y lo que les venía diciendo, en el adulterio espiritual. Pero bueno, pues cada quien. Ya voy a completar los 30 minutos, entonces ahí se los dejo y miren, que este año Dios los bendiga y que ustedes tengan la disposición y el deseo de conocerle a Él más profundamente, y que el Abacadosh, el Espíritu Santo, les dé sabiduría, conocimiento, deseo, un ferviente amor por Dios y por conocerlos, y que ustedes tengan la seguridad de la salvación de su alma, que es lo que importa. Porque ¿qué gana el hombre si gana al mundo entero y pierde su alma? ¿Sí? Entonces de nada les sirve que tengan tanta riqueza y pierdan su alma. Así que ahí se los dejo y que Dios los bendiga.